Gloria a Dios, Dios te bendiga de una manera especial. Acá tu servidor, Marco Orlán. Qué placer para mí tener en este momento a un hombre de Dios que Dios está usando terriblemente aquí en la nación de Cuba, en muchos lugares de la nación, que está haciendo de edificación a muchos jóvenes y que está ayudando a que una generación sea avivada. Qué placer tener con nosotros el profeta Darwin Castillo. Qué bueno que está acá con nosotros el profeta. Y invitamos con una motivación y con una idea, guiados por el Espíritu del Señor, porque sabemos que una generación va a ser bendecida después que escuche lo que queremos preguntarle. Amén. Gloria al Señor. Y queremos empezar haciendo una oración para presentar este tiempo delante de la presencia de Dios, para toda la gloria y honra sea para el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te rogamos que tu presencia sea en esta entrevista, Señor. Seas tú poniendo palabras de bendición y edificación a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Profeta Darwin Castillo. Gloria al Señor. Queríamos hacerle una pregunta, y la primera pregunta es: ¿cuándo el profeta Darwin Castillo, cuándo y cómo conoce al Señor? ¿Cómo viene a los pies de Cristo? Bueno, Dios le bendiga primeramente y damos gracias a Dios por estar compartiendo en esta plataforma. Gracias al pastor y profeta Marcos que nos hizo la invitación. Bendigo a todos los que van a estar escuchando este mensaje por las diferentes redes sociales. Bueno, el profeta Darwin se convirtió al Señor a la edad de los 14 años. Vine a los pies de Cristo a la edad de los 14 años. A través de un proceso de enfermedad. Sufrí un proceso de enfermedad en el cual la cara se me alteraba, se me hinchaba. Los médicos no sabían qué tenía. Algunos médicos decían que tenía un estafilococo, otros decían que tenía una bacteria alojada en la parte del oído, pero en conclusión nunca los médicos dieron con lo que tenía. Y yo iba a la iglesia desde pequeño con mi abuela, y en el proceso comencé a recordar las veces que yo iba a la iglesia, los cultos de niños. Esas cosas vinieron a mi mente y Dios comenzó a tratar conmigo. Intenté suicidarme 3 veces, en los 3 intentos fueron fallidos, pero en medio de ese proceso decidí ir a la iglesia. Disculpe un momento, profeta. ¿Qué lo llevó a intentar suicidarse? Bueno, lo que me lleva a intentar suicidarme es que me doy cuenta que estaba enfermo, que los médicos no podían dar con la enfermedad, y para mi mente, para mí, no tenía ninguna salida. Y estaba en plena adolescencia, imagínate, tenía 13 años de edad y pensaba que iba a estar así. Así que lo que venía a mi mente era que tenía que quitarme la vida, porque mi rostro me amanecía tan hinchado que estaba desfigurado. Y lo que venía a mi mente era quítate la vida. Intenté ahorcarme 3 veces, pero Dios llegó a mi vida, el Espíritu Santo trató, y me recuerdo un miércoles fui para la iglesia, una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios cerca de mi casa. Cuando llegué a la iglesia no había servicio ese día, pero me fui a casa de mi abuela, que es cristiana, y allí junto a su esposo yo tenía un culto de oración. Y cuando llego a la casa de mi abuela están orando, y me quedo parado en la puerta. Cuando terminan de orar, que mi abuela abre los ojos, me ve, me abraza y empezamos a llorar. Y ese día decidí entregar mi vida al Señor. Gloria a Dios. Hace ya 15 años atrás estoy sirviendo al Señor de una manera continua. Nunca me he apartado de Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Wow, poderoso testimonio y la manera en la cual te acercas al Señor. Sabemos que el Señor utiliza toda situación para que nos acerquemos a Él. Amén. Profeta, sabemos que tienes un ministerio profético poderoso. Sabemos que hay miles de personas que han sido bendecidos por el Señor a través de ti, pero cuando se te revela, o cuando tú sabes que Dios te llama al ministerio profético, ¿en qué momento de que tú te conviertes, tú dices, wow, Dios me llamó como profeta? Amén, gloria a Dios. Cuando
entendí el llamado profético en mi vida. Sí. Bueno, yo cuando comencé a buscar de Dios me enamoré del Espíritu Santo. Me enamoré de la presencia de Dios, me enamoré del poder de Dios, y a la semana de haberme convertido recibí el bautismo del Espíritu Santo y hablé en lenguas por primera vez en una campaña evangelística en una iglesia pentecostal de la Asamblea de Dios. Hablé en lengua a una semana de haberme convertido y el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo de una manera especial. Comencé a buscar a Dios, comencé a buscar al Señor en intimidad. Y un día, en mi tiempo con el Señor en la madrugada, siempre me gustó orar de madrugada, siempre me ha gustado orar de madrugada. Y en la madrugada, la voz de Dios vino a mi vida por primera vez. Vino la voz del Señor por primera vez a mi vida. Eso sería para el 2015, por allá, 2015, finales de 2014, debe ser por allá. Vino la voz del Señor a mi vida y me dijo: te he escogido como profeta, me dijo el Señor. No entendía mucho lo que estaba sucediendo en ese instante, pero le dije a Dios: si eres tú quien me estás hablando, si es verdad que esta es tu voz en mi vida, yo necesito que tú me confirmes esta palabra a través de alguien que tenga más experiencia contigo que yo. Y le dije algo al Señor a través de alguien que no me conozca, que no sepa de mi vida. Y al otro día en una iglesia teníamos una confraternidad. Iba a cantar un grupo de alabanza que se llama Chequina, quizás alguien en Cuba lo conoce, un grupo que era de las Asambleas de Dios, y se iba para los Estados Unidos y estaban haciendo un concierto de despedida. Cuando voy, ministros de alabanza muy usados por Dios, y en lo que estamos adorando, lo que estamos cantando, en lo que estamos allí, la presencia del Señor vino a aquel lugar, a aquel templo donde estábamos, y alguien me toma de las manos. Yo tenía los ojos cerrados y alguien me toma de las manos y comienza a profetizar y me dice: así te dice el Señor, te levanto como profeta en esta nación y fuera de esta nación. Y comenzó a darme palabras. Yo caigo de rodillas al Señor porque era lo que Dios me había dicho el día antes en mi intimidad, y comienzo a llorar. Y cuando ya ella se va, que termina el concierto, y me paro, le pregunto, sé que era una mujer por la voz, le pregunto a otro hermano de mi congregación que estaba al lado: ¿quién fue que me habló, que me dio palabra? Y él me dijo: la que estaba cantando vino hasta donde tú estabas y fue la que te dio palabra. Dije: wow, gloria a Dios. Una mujer que venía desde La Habana, ese grupo radicaba en La Habana, venía desde La Habana, que no me conocía, trajo a mi vida palabra de confirmación de Dios. Ahí supe que era Dios quien me estaba hablando, y dejé que Dios me usara, dejé que el Señor comenzara a usarme. Tenía una hermana que Dios la usa mucho en lo profético, la cual me pude apoyar en ella, la cual pude ver algunas manifestaciones de Dios en el área de lo profético, y pude ir adquiriendo algo de conocimiento. Me ayudaron a caminar. Pero hay algo, profeta, que marcó mi vida, y fue un retiro en el campamento Canaán. El primer retiro que hizo las Asambleas de Dios en el campamento Canaán de jóvenes. Para ese tiempo invitaron a un profeta de Dios y a su esposa, la pastora Adán, y el profeta Jesús López. Si alguien de la Asamblea de Dios va a ver este video, sabrá de quién estoy hablando, un siervo de Dios. Para ese tiempo fue donde vino el evangelista André Bisón, y en medio de tantos hombres de Dios que estaban allí, la administración poderosa. Pero cuando le toca el turno al profeta Jesús López, que Dios lo bendiga, él llama al altar para ser ministrados los jóvenes que estaban ahí. Y en medio de esa gloria, en medio de esa presencia de Dios, el profeta me toma de la mano y me llama al altar. Y me sube a la plataforma, y cuando me sube a la plataforma, me dice: así me dice Dios, tú eres un profeta de naciones. Eres un profeta de naciones. Y comienza a darme palabra
me comienza a dar instrucciones proféticas de cosas que Dios iba a hacer en mi vida y de cosas que hoy estoy viendo y estoy disfrutando. Algunas no se han cumplido, otras le he estado viendo. Y me dijo algo: vas a ministrar a multitudes y hoy vas a comenzar. Y me cedió el micrófono para que yo ministrara. Por primera vez ministré a una multitud tan grande, nunca lo había hecho, y por primera vez en ese campamento en Canaán pude hacerlo. Wow, gloria a Dios. Poderoso la manera en la cual el Señor te da a conocer su llamado. Por estas cosas, mis hermanos, creemos en lo profético. Era imposible que esa mujer, que esa ministra de alabanza supiera lo que el Señor le había dicho en madrugada. Era imposible. El profeta ni la conocía. Pero Dios sí conoce todas las cosas. Por eso creemos y honramos lo profético. Amén. Gloria al Señor. Sabemos que Satanás odia lo profético. Sabemos que el infierno odia extremadamente lo profético debido a la bendición que trae tener hombres y mujeres que hablen de parte de Dios. Y sé que como hombre de Dios, como profeta de Dios, sé que has tenido retos tremendos para que tu ministerio continúe, para que tu ministerio crezca, para que tu ministerio florezca. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido como profeta, aleluya, en todo este transcurso de tu vida como cristiano? ¿Cuál es el mayor reto que has tenido? Bueno, el mayor reto que he tenido es no ser creído. Cuando comencé en lo profético, no fui creído en el lugar donde me congregaba, no voy a mencionar el nombre, pero allí no fui creído en mis inicios, ya que yo venía del mundo de la idolatría y no se concebía que tan rápido, con tan poco tiempo del evangelio, Dios me estuviera usando. Así que se creía que yo estaba bajo la influencia de un espíritu de adivinación. Y eso a mi vida trajo frustración y trajo dolor. De tal manera que le dije a Dios: Señor, si tú me llamas a ser profeta, no quiero ser profeta. No quiero el ministerio profético. Eso fue algo que marcó mi vida negativamente. Y el Espíritu de Dios se contristó de mí. El Espíritu de Dios se apartó de mí. No sentía la presencia de Dios. No sentía, iba a los cultos, no sentía nada, estaba seco. Iba a la oración y estaba seco. Iba ante la presencia de Dios y no sentía nada. Y me di cuenta que estaba negando aquello que Dios me había dado, aquello que había venido de la presencia de Dios. Claro, al yo ser nuevo en el Señor, no tenía todavía identidad. Mi identidad no había sido confirmada, así que dependía mucho de lo que otros decían. Y eso me dañó mucho. El que no me creyera me dañó. Entonces, un momento. Te conviertes al Señor, Dios te revela el ministerio. Amén. Autoseguido, tú apasionado, imagino ese hambre por empezar a servir a Dios. Te chocas que tu congregación no cree en lo que Dios ha dicho que te ha dado. Así es. Debe haber sido algo tremendo. Pero damos gloria a Dios que la palabra del Señor permanece. Entonces, profeta, eso fue un reto terrible. ¿Cómo afrontaste esa situación? ¿Qué hiciste? ¿Cómo afronté ese reto? Lo primero es que tuve que arrepentirme delante de la presencia de Dios. Tuve que pedirle perdón a Dios por haber negado lo que Él me había entregado. Y posteriormente me metí en un ayuno para recuperar aquello que había perdido. Comencé a orar, comencé a buscar de la presencia de Dios, y en ese tiempo tuve una experiencia tan maravillosa donde vino Dios a mi vida, vino Dios en la habitación donde estaba y llenó el cuarto. La atmósfera de Dios llenó la habitación, llenó el ambiente, todo se inundó de la gloria de Dios de tal manera que yo pude sentir a Dios en aquel lugar, pude sentir la atmósfera de Dios. Yo salí del cuarto porque tuve miedo, lloraba, estaba llorando, no podía parar de llorar. Y algo que se había secado en mi vida era que no podía llorar delante de Dios.
Eso fue algo que perdiste en ese tiempo, cuando negaste. No podía llorar. Y le dije a Dios cuando estaba sintiendo aquello, le dije, Dios, si eres tú, si es el Espíritu Santo, yo quiero volver a llorar en tu presencia. No quiero llorar porque tengo un problema o un dolor o una situación. Quiero eso que las personas que han experimentado eso saben que es lo que llorar por la presencia de Dios. Y eso vino sobre mí y comencé a llorar. No podía parar. Me paré del cuarto de donde estaba de rodillas y me fui a casa de una hermana que vivía frente de mi casa. Cuando llegó a casa de la hermana no podía ni hablar. Era llora. Y la hermana, ¿qué pasó? Me pregunta y le digo, cuando me calmo un poco y trato de explicarle, le digo lo que estaba aconteciendo, estaba orando. Y me dice, ese es Dios. Aleluya. Dios te está visitando. Vuelve donde tú estabas, que Dios te está visitando. Cuando entré de nuevo a mi habitación, aquella gloria estaba ahí. Wow. Aquella presencia estaba ahí. Permanente sobre el lugar. Amén. Yo cuando entré caí de rodillas. Era algo que estaba gravitando en el aire, que estaba gravitando en la atmósfera. Y supe que era Dios. Supe que era Dios que me estaba devolviendo aquello que yo había perdido. Aleluya. Comencé a partir de ahí. A ese día Dios restauró mi identidad. Dios restauró mi identidad. Dios me dio identidad de hijo, que no importara quién hablara de mí o dijera o no me creyera, yo soy hijo de Dios. Amén. Y tengo un llamado de Dios, y ese día Dios restauró mi identidad. Pero a partir de ese día también comenzaron nuevos retos. Gloria a Dios. Sí, sabemos que la vida cristiana está llena de retos. Gloria al Señor Jesús. Entonces, algo poderoso que me llamaba la atención era cómo en medio de esa situación de que el Señor había escuchado decir, Señor, no quiero lo profético, pero el Señor en su misericordia decide visitarte. Y aprovechamos para decirle a esas personas que sabemos que nos van a escuchar, quizás está pasando por algo semejante. Quizás en un momento de crisis, de un menosprecio, de rechazo que te han hecho en tu iglesia por lo que tú sabes que carga de parte de Dios, te has sentido tentado a quizás a despreciar o a negar lo que tú sabes que el Señor te ha dado. Aprovechamos para decirte que Dios te va a visitar. Amén. Dios te va a visitar, y lo que tú portas de parte de Dios se va a materializar. Amén. Porque es muy grande. Amén. Y aunque la gente viva haciéndote a un lado, lo que Dios ha puesto en ti es muy grande. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, después que sales de estos retos, o de este principal reto que tuviste desde tu principio, imagino que comenzaste a apasionarte por lo profético, empezaste a verlo de una manera diferente, y sabemos que en Dios, lo que Dios nos da es para que nosotros lo desarrollemos. ¿Cómo, o qué hiciste, mejor dicho, para desarrollar esa gracia, ese don profético que Dios había depositado en ti? Amén. Eso es muy importante, porque las personas, pastor, saben que tienen un llamado de parte de Dios, tienen algo, pero muchas veces no incursionamos en eso. Y cuando yo entendí de parte de Dios que el Señor me había llamado a lo profético, yo comencé a buscar, aparte de mi intimidad con Dios, aparte de buscar la dirección del Espíritu Santo, comencé a buscar personas que ya habían caminado una milla extra antes que yo en esto, y comencé a buscar libros, por ejemplo, libros que bendijeron mi vida, los libros del apóstol John Edgar, un padre en lo profético, del obispo Bill Hamon, también bendijeron mi vida de una manera especial, del apóstol Guillermo Maldonado, entre otros, y una profeta que también habló Dios mucho a mi vida a través de ella en todo este tiempo, la profeta Juanita Baino, una sierva de Dios, una profeta afroamericana con un llamado profético de Dios poderoso, entendida en visiones y entendida en sueños de Dios. Esos libros, esas imparticiones, esas clases estuvieron aportando a mi vida un enriquecimiento espiritual acerca de este mover. La Biblia dice algo, y es que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y yo creo que donde quiera que está el testimonio de Jesús, está el espíritu de la profecía.
amén, allí se manifiesta. En otras palabras, todos podemos profetizar, pero el ministerio profético, aquel que tiene la oficina del profeta, aquel que tiene como ministerio, ya no como un don profético dentro de la iglesia, sino como un ministerio, tiene que saber que tiene que prepararse. La Biblia dice que Samuel tenía una escuela de profetas. Una compañía en aquel tiempo se llamaba una compañía de profetas, lo que hoy le llamamos escuela, pero es lo mismo. También dice que los hijos de los profetas, y estos que la Biblia le llama hijos de los profetas, no eran hijos biológicos, sino eran hijos que se entrenaban, amén, en la compañía de los profetas. Entonces vemos a través de las escrituras que no solo podemos quedarnos con el don, ni con el ministerio, ni con el llamado, sino que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos espiritualmente, tenemos que prepararnos en la palabra de Dios, porque muy importante es la profecía más segura, la palabra del Señor, y la palabra profética que no esté sujeta a las escrituras, entonces no es de Dios. Y tenemos que prepararnos también. Hay hombres y hay mujeres que Dios le ha revelado diseños, Dios le ha revelado códigos acerca de lo profético. Entonces nosotros no podemos ser orgullosos, no podemos creer que no la sabemos toda. Tenemos que estudiar y tenemos que investigar. Y el estudio me ha ayudado mucho. Soy una persona que me gusta leer, y eso me ha ayudado mucho. Cómo dirigirme en lo profético, porque a veces creemos que el profeta es alguien que viene de momento Dios, porque parece que Dios no está, por lo menos a mí lo que me enseñaron fue así antes, bueno, en otros lugares, alabanza a Dios. Me enseñaron que ser profeta era algo que venía sobre ti de momento, el Espíritu de Dios venía. Parece que no permanecía en la persona y venía de momento, y tú comenzabas a decir yo soy Jehová y todas esas cosas. Después entendí estudiando que no era así, sino que es alguien que está habilitado para hablar palabra de Dios. Dice la Biblia que el Señor le dijo al profeta Jeremías: si te convirtieres, si te arrepintieres, entonces tú serás como mi boca. Entonces somos la boca de Dios aquí en la tierra. Gloria al Señor. Es importante entender esto, hermano, es importante, porque para desarrollar algo también comienza por entender la responsabilidad que se te es dada y el peso que Dios pone en tus hombros. El apóstol Pedro en sus cartas también escribió: por el Espíritu Santo, a tu fe añádale virtud, y a tu virtud añádale conocimiento. Amén. ¿Cómo así? Es necesario, y el profeta lo decía, él se puso a leer libros, se puso a ver hombres y mujeres de Dios que ya operaban en otro nivel, en un llamado parecido a que él tenía. Entonces es necesario que no te quedes simplemente con la palabra de que Dios te llamó al ministerio profético, sino que empieces a indagar, empieces a leer, empieces a comprar libros, empieces a ver hombres y mujeres de Dios que pueden aportar a ese ministerio que tú tienes, y de seguro se va a desarrollar. Ponle ganas, ponle ímpetu, ponle ese deseo y dedícale tiempo a tu don, a tu ministerio, y verás cómo va a crecer. Es importante lo que el profeta decía, porque no se desarrolló estando de brazos cruzados, no, sino que hubo que invertir tiempo, hubo que invertir, y estoy seguro que recursos para poder desarrollar lo que de parte de Dios el hombre y tampoco podemos dejarle todo al Espíritu Santo. Así es. Hay una parte que tenemos que hacer. Así es, muy importante. Gloria al Señor. Entonces, desarrollar, y creo que aún se está desarrollando. Amén. Vemos, nunca hemos terminado. Gloria a Dios. Vemos, lo seguimos por las redes sociales, lo seguimos bien de cerca, y hace pocos días Dios a través de usted tocó almas, hizo milagros creativos, cosas tremendas, y su trayectoria en Dios hace una bendición. Vemos cómo el Espíritu Santo ha confirmado, exhortado, ha bendecido a muchas personas de una manera especial. Pero cuéntenos, profeta, una experiencia que usted haya tenido en lo profético, que lo haya marcado, que usted diga hasta el sol del día: wow, esto no se me puede olvidar, Dios me marcó así. Cuéntenos, que sé que va a bendecir a varias personas. Tengo varias experiencias que han marcado mi vida en lo profético.
pero puedo recordar un lugar donde me invitaron a ministrar una campaña, y estando allí, cuando hago el llamado a salvación en la ciudad de Baracoa, veo, hay un muchacho que está con la novia, y la novia se entrega a Cristo, y él no quería entregarse así. Y veo desde el altar que ella le está haciendo presión para que él se convierta y se entregue, pero él no quería. Así que en lo que estoy mirando lo que está aconteciendo abajo, entre la congregación, el Espíritu de Dios me habla. Y el Espíritu de Dios me da palabra para este joven, y Dios me dice que lo llame al altar y que le diga que él está vivo por la misericordia de Dios, que había tenido un accidente en el cual Dios le había guardado, y comienza a hablarme de la vida de este joven. Y yo, guiado por el Espíritu de Dios, lo llamo adelante. Cuando lo llamo, él viene y comienzo a profetizarle, comienzo a decirle, darle palabra de parte de Dios. Y el joven comenzó a llorar. El joven cayó de rodillas, comienza a llorar, comienza a dar gritos mientras yo le profetizo. La congregación que conoce a este joven, que conoce su vida, yo estaba en una ciudad que no conocía, una ciudad, la primera vez que iba a Baracoa, la primera vez que he ido a Baracoa. Y el joven llora, y la congregación está aplaudiendo, la congregación sabe lo que está pasando y lo que Dios le está diciendo a este joven. Cuando el joven se para, el joven me dice, es Dios todo lo que me acabas de decir, y se quita el pullover allá en plena, y me comienza a enseñar. El joven estaba lleno de heridas. Hace poco había tenido un accidente estando en una fiesta secular, y un carro se le fueron los frenos y mató casi a la mitad de todo lo que estaba en aquel lugar. Él fue uno de los que sobrevivió, pero la goma del carro le pasó por su abdomen. Y este joven, para la gloria del Señor, quedó con vida. Y todas esas cosas Dios se lo dijo. Dios me habló para que se lo dijera sin conocerle, sin haber, no sabía absolutamente nada. Si era imposible que usted supiera. Que pudiera saber si no es por el Espíritu de Dios. Aquel joven terminó entregando su vida a Cristo. Él entendió que Dios tenía un propósito, y él me dijo, es verdad, Dios me salvó, fue Dios, porque hoy yo podría estar. Esas fueron una de las experiencias que marcó mi vida, porque pude operar en un don de ciencia, saber que cosas que de la vida de alguien que no sabía. También me ocurrió algo muy parecido en la vida de una mujer, estando también en una campaña en la ciudad de Camagüey. Estoy en la ciudad de Camagüey, y por el Espíritu Santo, cuando empecé a ministrar a la congregación, llamo a una mujer, y la mujer era estéril, no podía tener hijos, pero no sabía yo tampoco, primera vez que iba a Camagüey, y no sabía que ella no podía tener hijos. Cuando la llamo al altar, algo vi yo en esta mujer, fue que había una luz que alumbraba en su vientre, y el Espíritu Santo me dice que ya ella estaba embarazada, que ella estaba, Dios le había concedido el milagro en ese instante. Y yo llamo a la mujer, la llamo hacia adelante y le digo, el Señor, veo una luz muy fuerte en tu vientre, y el Señor me dice que estás embarazada. Le dije, solo te quiero preguntar dos cosas para saber si es de Dios. ¿Tienes hijos? Me dice, no. Le pregunto, ¿tienes esposo? Porque el Espíritu Santo ya no concede, como lo hizo con María. Entonces, y me dijo que sí tenía esposo, y la mujer cayó de rodillas llorando y daba gritos y decía, no puede ser, y le digo, sí, dice Dios que estás embarazada y que vas a dar a luz un hijo varón, y el Señor le dio el nombre del hijo ese día, y para la gloria de Dios, esta mujer volvía a ir a la campaña en aquel lugar. Fue tan impactante que el pastor de aquel lugar y la profeta me invitaron nuevamente, y cuando volví, la mujer estaba con el milagro.
La mujer estaba con su milagro y lo primero que hizo fue enseñarme. Me dijo, profeta, este es el niño. Ya tenía 2 años, volví como a los 2 años. Me dijo, este es el niño que Dios me habló. Este es. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque es una bendición. Vemos cómo lo profético con el joven lo llevó a entregarse a los pies del Señor. La Biblia dice que si en la congregación se profetiza y entra un impío, dice que será convencido. Lo dice en 1 Corintios 14, verso 24. Y también vemos con la madre del profeta Samuel, Ana, que antes era estéril. Vemos como ella no tenía la capacidad de escuchar a Dios, pero a través de Elí, ella escuchó una declaración que el sacerdote Elí le dijo, sea contigo así como has pedido al Señor, Dios te conceda tu petición. Y vemos prácticamente algo parecido con esta mujer que no tenía hijos, y era que ella quizás no tenía la capacidad de escuchar a Dios, pero hay gente que sí tiene la capacidad y puede desatar una palabra para ser creída en esa persona. Entonces, es necesario lo profético, hermanos. Es necesario a una manera inigualable, algo que no se puede evadir. Lo profético es muy necesario, hermanos, y es una bendición. Profeta, sabemos que como hombre que escucha a Dios y como la responsabilidad que tienes hablar a otros de parte de Dios, has tenido que desarrollarte en escuchar la voz del Señor, y has tenido que saber diferenciar cuando es la voz de Satanás, el enemigo, cuando es tu propia voz y cuando es la voz de Dios. Y creo que esto es algo como que bien importante para esas personas que quieren profetizar de parte de Dios o que cargan algo de Dios para este llamado. Necesitan entender cuán importante es distinguir las voces que nos pueden llegar a hablar. Profeta Darwin, ¿cómo hiciste para aprender o desarrollar esta capacidad de discernir la voz de Dios? Bueno, para desarrollar esta capacidad, buscando a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera que la intimidad con Dios. Usted puede estudiar, usted puede estar bajo la cobertura del profeta más usado sobre esta tierra, que si usted no tiene intimidad con Dios, usted no tiene nada. La Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es con lo que le teme, y solo a ellos el Señor le hace conocer su paz. A quienes, a los que tienen intimidad, amén, a los que le temen y a los que se acercan al Señor. También dice la Biblia, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. No hay otra forma de conocer la voz de Dios si no es la intimidad con Dios. Hay personas que quieren que Dios le hable, personas que quieren escuchar a Dios, pero no intiman con Dios. Y si tú no intimas con Dios, tú no puedes aprender a discernir la voz de Dios. Necesitas pasar tiempo con el Maestro, necesitas saber, amén, porque el cielo constantemente está hablando. Hay gente que dice, ay, Dios no me habla. Lo que sucede es que tú no le hablas a Dios. Alguien dijo una vez, no culpes a Dios de mudo cuando tú eres sordo. Amén. Entonces tenemos que saber que Dios está dispuesto a hablarnos, y Dios no le retiene su voz a nadie. La voz de Dios es para todos. Ahora, necesitamos nosotros entrar en comunión con Dios. Me ha tocado sacrificarme, y cuando digo de sacrificio no hablo de salvación, porque el sacrificio por la salvación ya fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario, y sabemos que la salvación es por gracia. Pero hay cosas que en esta tierra vamos a conquistar solamente teniendo una disciplina espiritual. Teniendo un sacrificio. Necesitamos sacrificar nuestra carne, necesitamos sacrificar nuestro tiempo, necesitamos sacrificar cosas que amamos, nuestros sueños y otras cosas más, por tener la voz de Dios en nuestra vida. Y yo personalmente he tenido que sacrificar muchas cosas. Primeramente he tenido que sacrificar mis sueños, porque es tener deseo de dormir, pero que Dios te esté llamando. Eso es tremendo. Y tu carne quiere seguir durmiendo, ¿verdad? Es una lucha. Y tu carne quiere seguir durmiendo y tú quieres seguir durmiendo, pero cuando Dios te llama, eso es, vaya, tu espíritu quiere correr al encuentro con Dios. Y también he ido al monte a buscar a Dios. Hubo un tiempo en mi vida, hoy no tanto así, pero
hubo un tiempo, años atrás, donde todos los días llueve, donde iba todos los días al monte a buscar a Dios, donde estaba en la presencia de Dios. Allí constantemente tenía unos hermanos que éramos 3, y íbamos a orar al monte, nos íbamos de madrugada, nos pasábamos horas en la presencia de Dios, nos pasábamos días en la presencia de Dios. Era soltero para ese tiempo y no tenía responsabilidad de una casa, de una familia como hoy la tengo, ni tampoco estaba frente a ningún ministerio como tal. Pero eso me ayudó, por eso todo tiene su etapa. Porque el soltero que pueda ver este video, si está soltero, busca a Dios, aprovecha ese tiempo para buscar a Dios, porque en la etapa de casado vendrán otras responsabilidades, la cual tendrás que separar tiempo para ellas. Pero no hay otro modo, pastor, no hay otro modo de poder discernir la voz de Dios, si no es acercándote a Dios en intimidad, si no es pasando tiempo con Dios, porque hay 3 voces que te pueden hablar, y está la voz del enemigo, está tu voz interior, pero está la voz de Dios. Tú tienes que discernir quién es el que está hablando, y eso solamente se consigue en intimidad. Es fajado, como decimos nosotros, a buscar a Dios, fajado a buscar a Dios. Yo me recuerdo que cuando yo me convertí, yo siempre lo digo, esta generación que hoy estamos viendo que se convierte, tiene las cosas más fáciles. Pero cuando yo me convertí no teníamos mucho internet, y apenas teníamos, yo mismo cuando me entregué al Señor no tenía teléfono celular, y dependíamos de Dios totalmente. Hoy ya tú puedes ver un mensaje que te edifique por la internet, puedes ver una prédica que te hable, pero en aquel tiempo era buscar, y había una generación que cuando se entregaba al Señor, lo primero que anhelábamos era bautismo del Espíritu Santo, y los jóvenes nos íbamos para el monte. Oye, tú no fuiste bautizado, ese era el comentario, todavía no hablas en lengua, vamos para el monte a buscar a Dios, tú tienes que hablar en lengua, y ese era el fuego que teníamos, ese hablar en lengua. Y después que hablábamos en lengua, todo el mundo quería profetizar, todo el mundo quería que Dios lo usara en profecía. El anhelo. Ese anhelo, y eso me ayudó. Yo aprendí eso, yo aprendí, gracias a Dios. Tuve un pastor en mi comienzo que era un pastor de oración. Él decía que el evangelio era boa, el evangelio es boa, él decía era Biblia, oración y ayuno. Y eso lo aprendí, hasta el día de hoy lo llevo. Wow, gloria a Dios, gloria a Dios. Algo que usted decía que es importante recalcar es el monte. Cuán importante es que esta generación se apasione por buscar a Dios en el monte. Si usted está cerca de una loma, un monte, un lugar donde usted se pueda, debajo de un árbol, arrodillarse allí, buscar al Señor, va a ser una bendición. Y hemos visto lo que Dios hace con estos hombres que llevan una vida de oración y que buscan a Dios en los montes. Gloria al Señor. Profeta, algo que llama la atención hoy en día es el menosprecio que hay a lo profético debido a malas experiencias o a malos comentarios escuchados y demás. Pero yo quiero hacer una pregunta y creo que va a ser de edificación para muchas personas que quizás se han preguntado, wow, yo podré profetizar, para personas que han dicho, yo también podré hablar de parte de Dios. Y yo quiero hacerle una pregunta, y es, hoy en día todavía las personas, la juventud que nos escucha, que nos va a escuchar, pueden todavía los hijos de Dios recibir el don profético. Claro que sí. Claro que sí, el don profético está vigente. Y como yo decía ahorita al inicio, todos podemos profetizar. La Biblia dice que el día que en Pentecostés vino el Espíritu Santo por primera vez, ellos hablaban con de nuevo las maravillas de Dios. En otras palabras, ellos profetizaban. Y si usted lee el libro de los Hechos más allá, usted se da cuenta que siempre que recibían el Espíritu Santo profetizaban. Entonces era una señal entre la iglesia que las personas que recibían el Espíritu Santo por primera vez profetizaran, dándole a entender al pueblo de Dios que todos podemos profetizar. Ahora, tenemos que saber que no todo el que profetiza es un profeta.
Hay un dicho que dice que cada pastor o cada maestro tiene su librito. Yo tengo enseñanzas de qué es un profeta y hay muchas, pero yo me he quedado con algunas que he considerado que están a la luz de la Escritura. Pero quiero dejar claro que todos sí podemos profetizar en un ambiente donde está Dios. Saúl entre los profetas. Dice que Saúl profetizó y no era profeta, pero él llegó a un lugar donde estaba el espíritu de la profecía, donde había un ámbito profético, donde había una coalición profética, y allí comenzó a profetizar. Y él no era profeta, pero la unción que se movía allí, el poder que se manifestaba allí, hizo que Saúl profetiza. Gloria a Dios. Ahora, no todo el que profetiza es un profeta. Tenemos que tener claro, hay evidencias en las Escrituras de quién es un profeta. Primeramente, yo creo que el profeta, continuamente Dios le está hablando. El profeta no tiene una palabra de Dios hoy y mañana no. Es un fluir constante, un fluir. Si tú estás en santidad, si tú estás en obediencia, si tú estás delante de la presencia del Señor, hay un fluir constante. Y aún tú puedes estar conversando con alguien y Dios te habla sobre la vida. No tienes que estar en oración para profetizar, pero el que profetiza bajo el don depende de la oración. ¿Por qué? Porque necesita que un ambiente sea creado. Amén. Pero el profeta de oficio no necesita que un ambiente sea creado, porque él carga ese llamado de Dios. Él carga esa capacidad de Dios. Hay veces que el ambiente es pesado y sí necesitamos una atmósfera. Por ejemplo, el profeta, creo que Eliseo, necesitó un tañador en una ocasión para profetizar, pero vemos que no fue siempre. En una ocasión lo necesitó, pero constantemente venía palabra de Dios a él. Ahí lo vemos con Jeremías, lo vemos con Isaías, lo vemos con el profeta Agabo. El profeta Agabo es un profeta que, aunque no se habla mucho en la Biblia, era uno de los grandes profetas de la iglesia del Señor. Vemos que dice la Biblia que el profeta Agabo recibió por revelación y él no estaba en oración. Solamente cuando vio el cinturón de Pablo, Dios le habló. Entonces, un profeta de oficio está trayendo palabra de Dios constantemente. Gloria al Señor. Entonces, como ser profeta no es lo mismo el don profético que el ministerio profético. Y el apóstol Pablo dice, anhelad pues los mejores dones, sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que profetiza es de edificación a la iglesia. Amén. Y Dios está llamando a hombres y mujeres que se levanten para a través de ellos edificar a las masas. Amén. Así que es vigente hoy el ministerio profético y también el recibir el don profético. Ahora, es necesario entender que hay que anhelarlo. Amén. Hay que buscarlo en oración, profeta. Hay que leer las escrituras y decirle, Señor, yo creo tu palabra, yo creo que esto es para mí, y pedirlo en oración, ayunar, buscar. Ahora, antes de seguir, nosotros lo anhelamos. Dice la Biblia que el apóstol Pablo dice, yo quisiera que todos profetizaran, quisiera que todos profetizaran, y dice que anhelen los mejores. Entonces, uno no tiene que anhelarlo, uno tiene que desear ser usado por Dios. Amén. Uno tiene que anhelar escuchar la voz de Dios, y es tan necesario. Pero déjame hacer un paréntesis rápido en una pregunta que me hiciste antes de esto, y fue que en muchas iglesias el don profético no se quiere, y eso es verdad, pastor. Porque muchos profetas han dado mal testimonio, y entiendo a muchos pastores, aunque no es la excusa para pagar un don de Dios dentro de la congregación que es tan necesario, pero entiendo a muchos pastores porque muchos profetas han dado mal testimonio, y muchos que no son profetas, pero por haberse visto tocados por el don profético, creyeron que eran profetas y dieron mal testimonio. En muchas iglesias se le ha cerrado las puertas a los proféticos, pero en este tiempo del 2024, en el siglo XXI, Dios está restaurando. Amén. Dios está restaurando en lo profético en su pueblo, y Dios está levantando profetas genuinos, profetas de Dios con una palabra certera de parte de Dios,
con una confirmación, porque yo digo, ¿cuál es la evidencia de que tú eres un profeta? Pues la mayor evidencia es que lo que tú digas se cumple. Porque la Biblia dice que si no se cumple, entonces no habló Dios. Amén. Dice, no tengas problemas si no se cumple lo que dijo el profeta, entonces no habló Dios. La mayor evidencia no es que profetices mucho, sino que se cumpla lo que tú profetizas. Amén. Así es. Es la evidencia, una de las evidencias que habla acerca del genuino llamado profético sobre una persona. Como bien usted decía, profeta, hay personas con malas experiencias que han apagado el don profético, y hoy en día se ve mucho que ese mover, por decirlo así, religioso, atacando, ensañado en contra de lo profético, y hay generaciones jóvenes, hombres y mujeres que han anhelado, han despertado y han empezado a fluir en esta gracia profética, pero se han topado quizás un líder, se han topado quizás un hermano, un vecino o alguien de más tiempo en el evangelio, y le ha dicho, mira, eso no es de Dios, ya eso se acabó, eso era para el tiempo pasado, ahora eso ya no hay que hacer. ¿Qué usted le aconseja a una generación que está siendo atacada por la religión para que no abunden en profecía? Mi consejo para esta generación es: tú tienes que saber quién tú eres en Dios. Si tú estás seguro que Dios te llamó, que Dios te dijo, tú eres profeta, entonces oídos sordos a los que hablan de ti, a los que murmuran, a los que dicen que no es de Dios, a los que te mandan a callar. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar y Dios va a cumplir lo que Dios te dijo en la vida de quien sea. Yo siempre digo, a Dios no le importa que una persona no crea en lo que Dios le está diciendo. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, porque la palabra de Dios nunca volverá atrás vacía. Amén, sino que cumple el efecto por la cual Dios la envía. Entonces, si hay personas que Dios la usa, sea en el ministerio profético, sea bajo el don de profecía, y se siente amenazado, se siente atacado, mi consejo es: sigue adelante. Lo primero que tú tienes que tener es identidad en Dios, saber quién tú eres. Profeta, a mí hay personas que me han invitado a su congregación y me han dicho, no queremos al profeta, queremos al pastor y queremos al evangelista, pero al profeta no lo queremos. Entonces yo digo, no voy. ¿Por qué? No puede despegarte de eso. Porque yo sé quién yo soy. Amén. Y sé mi esencia, aleluya. Y yo, aunque tengo otros llamados de parte de Dios, tengo otras asignaciones. Una de las que tengo es el profeta. Entonces no voy a negar eso. No voy a negar lo que Dios me dio, no voy a negar lo que Dios. Y yo digo, lo que Dios ha puesto en mi vida por su gracia es innegociable. Entonces, por un púlpito yo no voy a negar lo que Dios. Entonces, te ha tocado negar invitaciones, y estoy seguro que te ha tocado incluso hasta despegarte de ciertas personas que no creen en lo que Dios te da. Y un consejo para esas personas que nos oigan es: una de las cosas que debes de hacer es tener pendiente tu círculo cercano de amigos, tu círculo cercano de hermanos, debido a que ejercerán una gran influencia sobre tu vida. Y si tú quieres prosperar en un área o en una arista en Dios, tienes que saber que si te mantienes escuchando a gente que ataca eso, a gente que no está de acuerdo, es muy difícil, querido profeta, que vaya a prosperar y a desarrollar. Gloria a Dios. Entonces, generación que nos escuchará, hombres y mujeres de Dios, todavía Dios habla. Amén. Y el profeta decía algo ahorita, y creo que se basa en el título de la entrevista: Dios en este tiempo está restaurando lo profético. Amén. Creemos que Dios está restaurando lo profético. Y profeta, para terminar, yo quería pedirle que si usted pudiese hacer una oración por esos hombres, mujeres, jóvenes, quizás adultos, ancianos que escucharán esta entrevista, para que Dios vuelva a apasionar y para que Dios active lo profético que ya está. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por ese pueblo que nos está escuchando. Bendito sea el nombre de Gloria a Dios. Y quiero decirle, antes de orar, que la Biblia dice que todo don
perfecto, y toda buena dádiva desciende de Dios, el Padre de la luz, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer. El Dios que habló ayer es el Dios que habla hoy y es el Dios que hablará por los siglos de los siglos. Amén. Porque el cielo siempre está en movimiento. El cielo nunca se ha callado. Así que no creas. No creas a aquellos que te dicen que ya Dios no habla. No creas a aquellos que te dicen que Dios no te puede usar en profecía. Este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dios está, Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto. Y antes que Cristo venga, los dones y los ministerios serán restaurados como al principio. Amén. Como al inicio de la iglesia, como es el diseño de Dios, está en el corazón de Dios que todo lo sobrenatural sea restaurado, porque hay una generación, hay una creación que está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Así que queremos orar en esta noche, queremos orar, queremos pedirle al Espíritu Santo que sea Él, aleluya, que se encienda el fuego de lo profético en tu vida, que se encienda el fuego, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y si tú fuiste un profeta llamado por Dios y sabes que te apagaste, y sabes que porque algo dijeron de ti, algo llamaron, hablaron de ti, tú dijiste no voy a hablar más de Dios. Quiero decirte que no eres el único que te ha pasado, la única. Al profeta Jeremías le pasó. Jeremías llegó a un punto en su vida donde dijo no hablaré más de ti ni me acordaré de tu nombre. Pero dice, mientras tanto había un fuego dentro de él. Estaba metido dentro. Había un fuego, y el fuego de lo profético vamos a activarlo a los que nos van a estar mirando en el nombre de Jesús. Vamos a activar ese fuego profético sobre su vida. Así que donde estés y recibas esta palabra, levanta tus manos al cielo, que queremos orar por ti. Queremos pedirle a Dios en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a la hora que escuches este video, aleluya, que la presencia de Dios venga sobre tu vida, que el poder de Dios venga sobre tu vida, que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. El Señor, hay una generación que debe estar escuchando, hay una generación que debe estar viendo este video, Señor. Te pido en el nombre de Jesús ahora, Dios, como profeta de Dios, puesto bajo autoridad que estamos, Dios, aleluya, en la tierra, estamos orando y se activa el fuego, Señor, el mismo fuego que sintió Jeremías, es el fuego del Espíritu Santo, es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Ahora comienza a basete rebosanda la basaya. Padre, manifiéstate allí, abasai. En el nombre de Jesús, sea habilitado ahora. Recibe esta impartición de Dios. Recibe esta impartición ahora. En el nombre de Jesús, rebasanda la bacaya. Yo veo por el Espíritu personas que van a llorar, que van a quebrantarse mientras vean este video, porque Dios debe estar confirmando que Él te llamó. Hay un joven, hay un joven que le está viendo este video y le está adorando a Dios porque ha estado recibiendo una persecución en cuanto a lo profético. Le ha estado pidiendo a Dios que le revele, le ha estado pidiendo a Dios que le hable y no ha encontrado salida. Hoy Dios te dice, hijo, yo te llamé, aleluya. Hoy Dios te dice, yo te escogí. Hoy Dios te dice que te rebasanda la bacaya, y lo vamos a ver en los comentarios, profeta, dando el testimonio, porque Dios te está diciendo, tú eres de la generación profética que yo estoy levantando en este tiempo. Tú eres de la generación profética y yo estoy llamándole de basanda. Dice el Señor, no importa que no te crean. Y Dios me dice que te va a mover del lugar donde estás. Aleluya. Porque en el lugar donde estás no te creen. En el lugar donde estás tiran lo que tú tienes al piso y tú estás sufriendo. Hay momentos que te han dado deseo de irte al mundo porque no entiendes. Pero hoy te dice el Señor, te voy a mover. Te voy a mover, te dice el Espíritu de Dios, porque yo te llamé, dice el Señor, para esto. Yo te llamé, dice el Espíritu de Dios, y te levantaré con mi presencia, te levantaré con mi poder, te dice Dios. Te voy a usar, dice el Señor. Ay, avanzo. El Espíritu de Dios me habla en esta hora de una mujer que está embarazada y va a ver este video.
Aleluya. Dios dice, tu hijo va a nacer, aleluya. Tu hijo va a nacer. Los médicos te han dicho que tienes amenaza de aborto. Los médicos te han dicho, que hay que ponerte algo para que te sujete el bebé. Dice el Espíritu de Dios, yo lo sujeto, aleluya. Dice el Espíritu de Dios que Masaya y Ramansa, yo cierro esa matriz hasta el tiempo de tu alumbramiento, porque tú has esperado en Dios por este bebé. Tú le has pedido a Dios y ahora que lo tienes, el enemigo se ha levantado. Ahora que lo tienes, el enemigo te ha estado diciendo que lo vas a perder. Hoy Dios te dice, aleluya, el Espíritu de Dios está aquí. Hoy Dios te dice, ese bebé que está en tu vientre lo puse yo, aleluya. Oh, gracias Espíritu de Dios. No sé si alguien puede adorar a Dios allá donde está. Dios me habla de un pastor en esta hora. Dios me habla, pastor. ¿Has visto tu ministerio que no está creciendo? Dios me dice que viene un tiempo de ensanchamiento para ti. Dios me dice, viene un tiempo de alumbramiento para ti. Los brujos se te van a convertir. Y los brujos se van a convertir a Cristo. En el área donde estás opera muy fuerte un espíritu de idolatría, de brujería. Y el Espíritu de Dios me dice que los brujos se van a convertir. Y usted está haciendo un ayuno con su congregación para que las almas vengan. Y Dios va a responder. Dios va a responder, aleluya. Gracias Espíritu de Dios. Gracias Señor. Señor, imparte en poder esta generación. En poder a esa generación, Señor, que está necesitada. Señor, abacete, remalabasaya. Señor, de que tú le levantes. Espíritu Santo, sopla. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, manifiéstate. En el nombre de Jesús, recibe ahora. Ahora en el nombre de Jesús hay personas que se activan en lo profético. Hay dones que tú hace tiempo no se manifestaban, pero ya Dios lo había puesto en ti. En esta hora están siendo, aleluya, activados. Ay, yo siento a Dios en esta hora. Están siendo esos dones, están siendo encendidos por el Espíritu de Dios. Hay llama de fuego ahora descendiendo sobre ti. Llama de fuego ahora descendiendo sobre tu vida. En el nombre de Jesús, recibe el poder de Dios allá donde está. Recibe la presencia de Dios. Recibe el Espíritu Santo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias Espíritu de Dios. Gracias. Oh, gracias Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que Dios está restaurando lo profético. Amén. Prepárate a ver una aceleración en tu vida. Amén. Prepárate a ver que todo estancamiento cae por tierra, porque sí, Dios hoy te ha habilitado, Dios hoy te ha empoderado. Dios te bendiga de una manera especial y es nuestro deseo que el Señor sea, aleluya, propicio a tu vida. Bendiciones. Bendiciones.